Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Salí repetido. Oh, saqué vale otro. Así que nos venimos para acá. Así que me tocó en la mañana en mata también. Pero doy gracias al Señor por la bendición de poder eh, ser el portador del mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Eh, Continuaremos nuestro caminar por el libro del Éxodo. La semana pasada, por intermedio de nuestro hermano Daniel Miguras, ¿cierto? Veíamos que el pueblo de Israel, ¿cierto? Estaba quebrantado y sin esperanza, no sé si se acuerdan, ¿sí? ¿Se acuerda que Moisés había designado por Dios para ser el libertador de Israel, que fue preparado en el desierto y luego que fue llamado por Dios para cumplir con su propósito para el cual había sido llamado? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Y se acuerdan que cuando ellos le fueron a contar al pueblo estaban súper felices. Al fin íbamos a salir libres de esta opresión. Sin embargo, cayeron en desesperanza porque luego de sus primeras conversaciones con Faraón, eh, Faraón había redoblado la opresión. ¿Se acuerdan? Y le habían quitado la paja para hacer los ladrillos, ¿se acuerdan? Ya. Y resulta que ahí Moisés volvía a recordarles las promesas de liberación, pero era tanta la tristeza que tenían, tanto el dolor, que ya no lo escuchaban. Estaban por tirar la esponja. Ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces les invito a que podamos leer la primera lectura bíblica de hoy. El tema de hoy, con la ayuda del Señor, va a ser la Pascua. Pero vamos a recorrer el camino hasta llegar a la Pascua. Entonces la primera lectura bíblica está en Éxodo, en el capítulo 6, del 28 a... Vamos a pasar el capítulo 7. ¿Ya? Búsquela con toda calma, ¿cierto? Búsquela con toda calma. Confío en el Señor que Él abrirá nuestros corazones, ¿cierto? Así hemos orado. Y que Él abrirá nuestro entendimiento y nuestro corazón para que esta palabra se haga vida en la vida de cada uno de nosotros. Porque hay grandes promesas, mis hermanos, en esta pasaje de la palabra hay preciosas promesas para cada uno de nosotros. Así que leámoslos con harta fe. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor y dice así: Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Entonces Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Una observación de ánimo para todos los que estamos entrando ya en edad, aunque yo no lo parezca mucho, ya voy por los 50, ¿cierto? Como que de los 25 ahora el tiempo se pasó, pero volando, no me di ni cuenta. Pero bueno, Moisés, ¿qué edad tenía cuando estaba? 80 años.
y a Aarón 83. Así que todavía tenemos esperanza para que el Señor nos siga preparando, ¿cierto? Para que cumpla su propósito con nosotros. Pero mis hermanos, teníamos al pueblo de Israel en desesperanza, pero ahora el Señor comienza a obrar en Egipto y también en el corazón de Israel. Permítame una pregunta, mis queridos hermanos. ¿De quién dependía la libertad de los israelitas? ¿Dependía de los israelitas o dependía del Señor? Del Señor, ¿no es cierto? Menos mal que dependía del Señor, porque ellos ya prácticamente la fe se le estaba acabando todos los bancos de reserva de fe. Y sabe, querido hermano, la historia de la redención o la historia del éxodo o la historia de esta liberación es muy parecida a cuando el Señor nos liberó del pecado. El Señor sabe que hoy día todavía hay personas que están esclavizadas, que están amarradas a una vida pasada y quizás todavía están luchando por salir de esa vida. Pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestros amigos, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos quizás. Quizás nosotros mismos. Aún estamos peleando. Pero ¿sabe, mi hermano querido? Cuando nosotros tengamos una persona que a lo mejor quisiera creer en el Señor y uno tiene toda la fe de que el Señor la puede cambiar, no les pidamos a ellos que tengan fe porque muy probablemente estén igual que Egipto. A lo mejor sin un banco de reserva de fe. Pero nosotros que hemos creído, ahí está nuestro rol. De empezar a tomar estas promesas que van a venir. Estas promesas que vamos a leer y que vamos a hacer vida a cada uno de nosotros. Las vamos a tomar y vamos a decir, Señor, tú lo hiciste antes. Eres poderoso para dar libertad ahora también. En algún momento el Señor va a comenzar a orar. No sé cuántos años, como 400 años estuvieron los israelitas en Egipto, quizás clamando por liberación. Hasta que un día el clamor llegó. Y créanme, mis hermanos, que no va a ser, puede que no sea a lo mejor mañana, pero sí pasado, el que el Señor va a empezar a tomar cartas en el asunto. De aquella persona que todavía tiene una vida que salvar. De aquella persona que nosotros estamos clamando y pidiendo por ella. El Señor puede empezar a hacer su propia obra ahí, en ese lugar. No tengamos desesperanza nosotros, hermanos queridos. Tomémonos de esta promesa que tenemos, conocemos a un Dios que libera. Conocemos a un Señor que es más poderoso que todas las cosas que puedan amarrar a las personas en esta tierra. Así que tomémoslos con fe y con esperanza. Toda la opresión va a caer rendida a las plantas del Señor. ¿Cómo obró Dios en Egipto? Por medio de señales y plagas. Si el camino no iba a ser fácil. Si usted sigue leyendo el libro del Éxodo, lo primero que vemos, si puede tener la Biblia a mano, ¿cierto? Abierta ahí, desde el Éxodo 7 para adelante, vamos a pasar muy rapidito por las plagas de Egipto, pero creo que es importante que nosotros podamos entender en qué consiguieron estas plagas o estas señales. La primera es la vara de Aarón, de Éxodo 7, del 8 al 13. Se lo voy a ir resumiendo. La serpiente de Aarón, Aarón extiende su mano, su vara se convierte en serpiente y se traga la vara de los magos, de los hechiceros de Egipto. Eso, en la creencia egipcia, mis hermanos queridos, cuando el hecho de tragar significa que se consideraba como un acto mágico en el cual se absorbían los poderes mágicos de lo tragado. Eso era en la cultura egipcia. Por eso que el Señor, la primera señal que les da es que la vara de Aarón se tragaba a la vara de Egipto, de los hechiceros egipcios. ¿Cuál era la enseñanza que tomaron ahí? El Señor les dijo claramente que el poder de Dios iba a ser mucho más poderoso, iba a destruir la fuerza de los enemigos que estaban asediando al pueblo. Y posiblemente eso es lo que va a empezar a hacer el Señor en la vida de aquellos que no le conocen. El Señor, a través de circunstancias o situaciones, va a decir, yo
soy el que tiene el poder y el que tiene la soberanía sobre todas las cosas mundanas. Luego viene la plaga de sangre de Éxodo 7, del 14 al 25, que es muy interesante, porque el río Nilo era la fuente de vida de Egipto. El río Nilo sustentaba la agricultura del país y por lo tanto la economía del país. Al golpe de la vara de Aarón, como dice el versículo 19 del capítulo 7, todo el río se convirtió en sangre, pero no solo el río, sino que también todos los recipientes que hubieran dando vueltas por ahí con agua también se convirtieron en sangre. Eso es lo que dice la palabra. Entonces Dios mostró a ese sistema egipcio que Dios era poderoso, era mucho más poderoso que el río en el cual ellos cifraban sus esperanzas de subsistencia. Menospreciaba una deidad. En el mundo egipcio había un dios que se llamaba Hapi, H-A-P-I, que era la personificación del agua, de las inundaciones. Era como el Dios que daba la vida. ¿Y qué es lo que pasó? Ese Dios así había sido completamente aniquilado por la soberanía del Señor. Ve que el Señor empieza a destruir los ídolos que estaban en el corazón de Egipto. Los ídolos que tienes que morir en tu corazón para que disfrutes de una plena libertad, el Señor los va a destruir uno a uno. Y no siempre va a ser de una manera amistosa o una manera sencilla, a lo mejor va a ser de una manera dura. Pero a través de esa dureza el Señor nos traerá libertad. Así que confiemos, mis hermanos. ¿Qué viene después? Dijimos que era la vara de Aarón, la plaga de sangre. Después la plaga de ranas, ¿cierto? De Éxodo 8, del 1 al 15. Había otra deidad en Egipto, que era la diosa Jequet. Ella era dibujada como una ranita, esa deidad. Y según los egipcios, ella era una diosa que ayudaba en los partos, o sea, estaba asociada a la fertilidad, a la continuidad de la vida. ¿Y qué es lo que pasó? Aquella diosa en la cual el mundo de Egipto colocaba su esperanza, Dios la convirtió en maldición contra ese propio pueblo. Porque Aarón extendió su mano con su vara, las ranas salieron del agua, inundaron todas las casas, después se murieron. Y quedó la hediondez, imagínense la hediondez de rana, de todo el río, metiéndose la ranita a las casas. Entonces, alguna figura en la cual ellos tenían su esperanza se había transformado en maldición. ¿Por qué? Porque no era el Dios de Israel. Cada ídolo que porque nosotros también tenemos la tendencia, hermanos míos, el Señor nos sacó de un lugar y teníamos nuestras esperanzas puestas en distintas cosas. En que era más inteligente, en que tenía más plata, en que era más hábil, en que era más flaco, en que era más fuerte, no tengo idea. Cada una de esas cosas en que usted confiaba, en lugar de confiar en el Señor, es un ídolo que el Señor derriba y destruye al momento de darnos la libertad. No sea cosa que nosotros estemos volviendo a pensar en aquellos dioses que dejamos atrás. Que el Señor no nos pille haciendo eso, mis hermanos, volviendo a poner la confianza en aquellas cosas que dejamos atrás. Nuestra confianza debe estar únicamente puesta en el Señor. Después viene la plaga de piojos. La plaga de piojos que está en el capítulo 8, del 16 al 19, probablemente se refiera a mosquitos, que seguramente nacieron o salieron luego de la inundación de la rana. Cuando Aarón extendió su vara, el polvo de la tierra se transformó en estos bichos. Estos no pudieron ser controlados por las deidades, por los hechiceros egipcios tampoco. Al contrario, ellos ya empezaron a decir, dedo de Dios es este.
Cuando se referían a la vara, aquí está el dedo de Dios moviéndose. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos escuchado, oye, yo no sé en qué crees tú, pero parece que tu Dios te escucha? Significa que ahí ya hay un primer reconocimiento de que el Dios en que nosotros creemos es más poderoso que en el lugar donde nosotros podíamos poner nuestras esperanzas. Ya empieza a haber cumplido el propósito de Dios, que es mostrar que Él era el único Señor que merecía adoración. Luego viene la plaga de moscas, y que fue la primera plaga que no afligió a los israelitas directamente. Todas estas plagas anteriores, los israelitas también las sufrieron ahí. ¿Sabe por qué, mis hermanos queridos? Porque no solamente Israel tenía que salir de Egipto, sino que Egipto tenía que salir del corazón de los israelitas. A lo mejor ellos estaban realmente confiando en el Nilo. A lo mejor ellos realmente estaban confiando, a lo mejor en algunas deidades, porque tanto tiempo viviendo ahí era muy fácil ser influenciado. Entonces Dios tenía que mostrarle también a los israelitas que Él era el Dios sobre toda circunstancia y sobre toda situación. Pero a esta fecha ya el Señor dijo, ya, ahora esta plaga no te afecta a ti, sino que las moscas van a ser portadores de peste y enfermedades, y estos insectos llevaron la ruina al país. Fue tan terrible que no solamente Faraón no solamente no escucha, sino que además miente. Dice que los va a dejar salir a adorar y no les da la salida. La plaga en el ganado. También se hizo una separación entre el ganado israelita y el ganado egipcio. Y es muy interesante que el Señor haya tenido que tocar el ganado, porque había una deidad también egipcia que era simbolizada con la forma de una vaquita y que tenía como contraparte a un toro sagrado. Ellos eran, al parecer, los dioses del amor, una cosa así. Y resulta que Dios fijó una fecha de muerte y en esa fecha el ganado egipcio murió. Como el Señor, sobre cada elemento que los egipcios tenían como sus baluartes, como los lugares donde ellos se afirmaban, donde ellos ponían su esperanza, todos y cada uno de ellos eran botados al suelo por la acción poderosa del Espíritu Santo. Qué terrible podría ser para los egipcios vivir esa situación. Y cuán esperanzadora comenzaban a ver que el Señor ya empezaba a hacer la diferencia. El Señor ya empezaba a hacer una diferencia entre lo que le pasaba a Egipto y lo que vivían ellos. Después vino una plaga de úlceras. Y que es muy interesante porque la plaga de úlceras consiste en que Moisés iba a tomar un puñado de ceniza, lo iba a tirar al aire y cuando se esparciera como polvo, iba a dañar a toda la tierra de Egipto. Iba a producir úlceras. Úlceras como heridas en la piel. ¿Sabe usted que en Egipto, para qué tiraban ceniza al aire? Para poner fin a las pestes. Imagínese la tremenda señal. Es como que el Señor le dijera, a ver, ¿cuál es tu forma de evitar las pestes? No, tiramos ceniza al aire. Ah, ya, pues. Ahora ya, a ver. ¡Fum! Para arriba, lleno de úlceras. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ustedes con sus ritos, con su, voy a llamarle decreto, está de moda esa palabra, ¿cierto? Con ese manejo de la metafísica que ustedes tienen, ¿ustedes piensan que van a ser liberados? No, señor. Aquí, el que tiene todo el control de todas las cosas se llama Jehová de los ejércitos. Eso es lo que le estaba diciendo a través de esa plaga.
Entonces no hay fuerza, no hay decreto, conjuro. Mire, usted le dicen, te decreto esto, ¿sabe qué? No los pesque. Porque usted, ¿por quién está acompañado? Por el fuerte de Jehová, ¿cierto? Amén. El poderoso de Israel está con nosotros, hermano. No se le vaya a ocurrir a usted volver a Egipto y decir, mira, porque a mi mamá se lo decían que para descansar. No, que agárrate una no sé qué cosa y ponle en el refrigerador para que se te acaben los problemas. Mire, las cosas del mundo. Po. Y eso ocurre. Y capaz que algunos hermanos crean que funciona. Pero no se meta en esas magias, hermano. No se meta porque usted salió de ahí. El Señor le mostró que Él es más poderoso y toda su vida, todas sus circunstancias están gobernadas por el poderoso de Israel. Amén. La plaga de granizo. Esta plaga dañaba por igual a bestias y a hombres. Y aquí el Señor empieza a dar sus últimas advertencias a Faraón. Dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Es como decir, ¿qué más tiene que pasar? Eso le estaba diciendo Dios a Faraón. Pero ya algunos siervos de la casa de Faraón temieron a Jehová y se pusieron bajo techo. Ya los cimientos, la confianza en el poder del Faraón, porque el Faraón era como un dios. ¿Me entiende? Faraón era como un dios, que se supone que gobernaba todas las cosas. Se supone que era un rey, era hijo de una divinidad, el Faraón. Pero ahí empezaron a decir, oye, empezaron ya los de la misma casa de Faraón diciendo, no, le vamos a hacer caso y vamos a protegernos. Y además, no hubo granizo donde estaba el pueblo de Israel. Esas situaciones complicadas, mis hermanos, que el Señor está ocupando para dar a conocer su poder, algunas de ellas nos van a tocar a nosotros. ¿Para qué? Porque es necesario para que el Israel, para que el Egipto que todavía quizás llevamos dentro salga. Pero el Señor va a proteger a su pueblo. Tenemos que tener esa confianza. Pienso en el cambio climático, mis hermanos. Cómo el Señor iba tratando con Israel y con Egipto y cómo trata hoy con nosotros. Ahora, todavía quedan plagas. Así que voy a adelantarme. Plaga de langostas. Lo que no destruía el granizo, lo destruía la langosta. Entonces, era el golpe final a la economía de Egipto. Era el golpe final a la economía de Egipto. Si había un lugar por donde le podían pegar para que le doliera al pueblo de Egipto, era por el lado de la economía. Y ahí le pegaba, pero plano y derecho. Fue tanto que ya la misma casa de Faraón pedía la liberación de los egipcios. Hasta aquí ya Dios había demostrado quién era. Y está diciendo, no se preocupen, que yo soy más poderoso que ustedes. Había destruido todos los pilares de su confianza. Había destruido su economía. Pero ahora quedaba el golpe final a sus dioses principales. La plaga de tinieblas. Quizás lo que algunos nos recordaremos del colegio, que una de las deidades principales de Egipto era el sol. ¿Y qué hace mi Señor? Manda una plaga de tinieblas. Es como decir, a ver, ¿quién manda aquí? ¿Ve usted? Ahora, si usted se fija, esto, si me sigue la lectura en Éxodo capítulo 10. Claro. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Le dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Al decir que las palpe, mis hermanos queridos,
puede significar que era a lo mejor algo parecido a tinieblas formadas por una tormenta de arena, porque se podía tocar. ¿Ah? Sin embargo, el énfasis que el texto bíblico hace sobre que era tiniebla era justamente para dar a conocer que la victoria de Jehová era directamente sobre Amón-Ra, que era el dios Sol, que era la deidad nacional y supuestamente el padre divino del faraón. ¿Me entiende? Entonces Dios a uno, fue mirando todos sus puntos de confianza. Después ya no le queda ni esperanza ni en su Dios principal, que era Amón-Ra. Pero luego viene la introducción al golpe final. ¿Cuál era el golpe final? El último juicio que el Señor vertió sobre el pueblo era la muerte de los primogénitos. Este era un golpe no solamente al pueblo, sino que directamente a la persona, a la realeza y a la divinidad del faraón. Ya había sido derrotado quien se consideraba su padre. Ahora le tocaba a él. ¿Por qué? Porque él decía que él era divino. Él era, no adivino, que él era divino, una divinidad. Y si él era divino, su hijo primogénito también lo sería. Entonces con eso cortaba de cuajo la sucesión de Faraón. Hay un detalle muy interesante acá en esta muerte de los primogénitos. Fíjese usted, Éxodo capítulo 11, versículo 4, dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Usted sabe que en las fiestas religiosas de la religión egipcia, uno de los momentos principales era la supuesta visita de los dioses por en medio del pueblo. Es decir, y el Señor que le dice, no te preocupes, yo te voy a visitar, pero te voy a visitar en juicio. Y ahora vaya a entender quién es el que manda aquí. Ahora, esta última plaga sería una plaga especial. Efectivamente, Dios iba a pasar por todo Egipto. Y efectivamente, Dios iba a hacer una distinción entre los egipcios y su pueblo. Pero esa distinción iba a estar basada en la sangre de un cordero. Le voy a pedir, por favor, que leamos Éxodo capítulo 12. Del 1 al 13. Dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato
a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios iba a pasar por toda la tierra de Egipto. Sin embargo, la señal de la sangre iba a ser que el primogénito de los hijos de Israel tuviera vida. Es tan importante la Pascua, mis hermanos, que en primer lugar, si usted se fijó en la lectura, estableció el inicio del calendario. Tu vida comienza aquí. Nuestra vida, mis hermanos, como decíamos, a mí en mi caso comenzó hace 49 años y tantito. Pero mi real vida conoció cuando conocí al Señor. De ahí en adelante yo comencé mi caminar. De ahí en adelante lo que pasó, lo que quedó atrás, pasó, quedó atrás. El Señor, así como en ese tiempo fijó el inicio del calendario, el día de su salida, ese día, de la misma forma, el día que nosotros creímos, nosotros comenzamos una nueva vida. Fíjese usted que se iba a sacrificar un cordero o un cabrito que no tuviera defecto, de 1 año. Al tener 1 año, era un corderito joven, no iba a tener descendencia. Nosotros que hoy día creemos, sabemos que ese cordero de Pascua se llamaba Jesucristo, que él también era un corderito que no tuvo descendencia. Por mucho que hayan películas que dicen no, que tuvo descendencia, que no sé qué cosa, no es así, porque la palabra dice de esa manera. Porque dice la palabra en Isaías que decía que no iba a tener descendencia, lo dice claramente Isaías 53. Entonces nosotros no creamos esas cosas que pueden aparecer en las películas, son interpretaciones erróneas o son teorías conspirativas a las cuales nosotros no podemos poner por encima de la palabra. Es la palabra la que nos manda. La sangre de este cordero serviría para pintar en los postes y en los dinteles de las puertas. En el ritual israelita, la sangre era un elemento purificador. En el ritual de muchas otras religiones, el poner sangre sobre las puertas se decía que ahuyentaba a los espíritus malignos. Es como una cosa cultural que ocurría en ese tiempo. Pero para los israelitas siempre la sangre fue un elemento purificador. Así que nos quedamos con esa observación. Era también interesante en el contexto de esta nueva vida que ellos iban a alcanzar, que ellos iban a empezar a vivir, el menú que iban a vivir, el menú.
Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Esa carne asada al fuego y todo eso era la comida típica de un pueblo nómade. No era, como podríamos decir, una situación de una cena fastuosa. Porque si estuviéramos celebrando, no sé, cuando celebramos el cumpleaños, cuando celebramos hasta las fiestas patrias, que es la libertad de los españoles, no sé, ahí, oiga, para la empanada que somos buenos, y para el asado, y para la fiesta. Pero ¿sabe usted que esa no iba a ser una fiesta, iba a ser una conmemoración? Porque iba a reflejar el inicio de una nueva vida. ¿No ve que de ahí parte el calendario, cierto? Y le van a comer rapidito, como si fueran nómades que iban a comenzar un nuevo caminar. Y se comía rapidito, con la ropa puesta. Es como decir, voy a comer esto rapidito y parto caminando de inmediato. Así lo dice. Dice, y lo comeréis así, dice el versículo 11, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, listo para salir. Listo para salir. No hay que llevar, no se preocupe, tiene que comerlo rapidito, listo para salir. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y la sangre iba a ser por señal en las casas donde estuviesen. Es la sangre de ese cordero que, y mis hermanos queridos, ¿tenía la sangre física de un cordero algo especial? No. No era un cordero mágico, mis hermanos. Pero ¿sabe qué había ahí? Había fe. Había fe. Los que tenían fe en que la sangre del cordero los podía liberar, ellos eran los que serían salvos. Esta acción fue secundada por la acción de la muerte de los primogénitos. Efectivamente, cuando el Señor dijo, a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Mis queridos hermanos, por favor reflexionemos un momento en esto que acabamos de leer. Reflexionemos un poco en que tuvo todo un camino de preparación que muchas veces simboliza nuestra propia vida, que a veces escuchamos la palabra del Señor, Dios nos da una promesa de liberación, la creemos, pero Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Él empieza a lo mejor de una manera ruda, a lo mejor de una manera difícil, a enseñarnos que sin Él no somos nada, que Él tiene el control de todas las cosas, que mis hijos o mi descendencia no dependen de que yo haga tal o cual cosa, dependen de Él.
Que mi economía, que mi futuro, que mi trabajo no dependen del esfuerzo que yo, dependen de Él. Y que yo tenga comunión con Él y que yo le pregunte a Él y que yo consulte con Él cuál es el camino que debo seguir. Que no existen ningún ritual mágico que hoy día nos enseña. Hoy salen los tarotistas, los montones de personas hablando, no, que tenéis que hacer esto, que la luna de no sé qué cosa, que el ajo de no sé qué otra. Y montones de cosas, pero hermanos, nada de eso es comparable en ninguna forma al poder de nuestro Señor, porque nosotros podemos doblar nuestras rodillas con fe, pedirle, Señor, necesitamos esto, y el Señor, nuestro Dios, nos escucha, y no solamente nos escucha, nos responde oportunamente, sin dejarnos atrás, sin dejarnos botados en el camino. El Señor ha ido e irá continuando botando cada uno de los ídolos de nuestro corazón para que entendamos que es Él el que tiene el control. Pero nosotros, cuando venga el juicio sobre toda la humanidad, una humanidad que merece juicio, una humanidad que merece seguramente el juicio del Señor, que merece una retribución a todas las maldades que está haciendo, en la cual nosotros muchas veces hemos retrocedido, mis hermanos, y que Dios nos libre a volver a tomar esos ídolos que fueron dejados atrás por la fe en Jesucristo. Nosotros no somos de los que fuimos llamados afuera para volver atrás. Nosotros somos aquellos que de aquí para adelante vamos a empezar un camino, que a lo mejor va a ser un camino en el desierto, pero que en ese desierto vamos a conocer la anchura, la profundidad, la altura del amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida y en nuestro corazón. Y esta redención final no fue una redención gratis. Fue una redención que al Hijo de Dios le costó hasta la última gota de sangre. Es una redención preciosa, es una redención que es invaluable. No la miremos nosotros como algo despreciable, retrocediendo y volviendo atrás. ¿En qué consistió esta liberación? En que todos los que creímos, mis queridos hermanos, en que Cristo tenía el poder para salvarnos, fuimos tomados de Egipto, de esa forma mundanal de pensar, de esa forma mundanal de conversar, y fuimos llevados a una nueva vida que no necesariamente va a ser una vida fácil. Olvidémonos, mis hermanos queridos, que va a ser una vida fácil, porque el Señor no solamente nos da libertad, sino que nos va a moldear para su gloria, para que seamos un pueblo que confíe plenamente en Él. Entonces, mis hermanos queridos, tomemos este ejemplo de la Pascua del Señor como algo que nosotros tenemos que recordar siempre, mis hermanos, que Cristo murió por nosotros para darnos libertad y no para volver atrás.